Buen día con todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. En 5 minutos daremos comienzo a la charla y estaremos con ustedes. Buenos días con todos. Les agradecemos mucho su puntualidad. Dando continuidad a esta serie de charlas que hemos brindado, el día de hoy tenemos preparado para ustedes ver cómo la inteligencia artificial es el mejor aliado en lo que sería este nuevo mundo, ¿no? En esta nueva realidad y que ustedes puedan conocer un poco más cómo dentro del portafolio de Bingware, en este caso vamos a hablar un poco de lo que es BCF, eh, se van incorporando todas estas funcionalidades. Vamos a hablar un poco acerca de los NPUs, vamos a hablar como lo teníamos planificado acerca de lo que sería el módulo de área y lo que podemos llegar a hacer. Vamos a hablar un poco acerca de lo que sería el add-on de inteligencia que tenemos a nivel de lo que es Bingware, entre otras cosas. Sí, vamos a hablar también de NSX por ahí. Tenemos varios temas que vamos a toparlos hoy. Esta es una charla. Puede que para algunos sea un poquito pesada por todo el material que vamos a abordar, pero es súper interesante como para que ustedes vean cómo va evolucionando los temas de centros de datos
a nivel de América Latina, a nivel mundial, y la visión que tenemos a nivel de Bingwar para poder brindarles todo lo que sería esta nube privada, ¿no? Enfocándonos siempre en lo que es la seguridad. Eh, Conmigo está el equipo, como ustedes lo saben, siempre estamos aquí todos para apoyarles. Está María Fernanda, Alexis, está Steffi, y vamos a estar respondiendo sus preguntas que pongan en el chat y vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes tengan por contarnos. De nuevo, muchísimas gracias por su puntualidad. Siendo las 9:05 de la mañana, damos comienzo a la charla. Para mejorar un poco la calidad, voy a apagar la cámara, pero en momentos y momentos lo iremos encendiendo. Buen día con todos, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias con todos. Como lo teníamos planificado para el día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial es el mejor aliado en la optimización de la infraestructura. Mi nombre es Alejandro Padilla, soy ingeniero preventa en licencias online para las marcas VMware, BIM y Exagrid en Ecuador. Esporádicamente tenemos estas charlas regionales que les apoyamos. Igual, cualquier duda que tengan desde donde quiera que se encuentren, estamos aquí para apoyarles. Bienvenidos y que disfruten la charla. El 70% de los CEOs están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial generativa como ventaja competitiva para el futuro. Esto es un estudio de KPMG en el 2023. Sí, y aquí vemos nosotros cómo empezamos a ver cómo las industrias compiten para la adopción de lo que sería la inteligencia artificial. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están validando, ¿no? En finanzas utilizamos la inteligencia artificial para detección de fraude, para la banca personalizada, para perspectivas de inversión. Ya no es un secreto el tema de que se está ocupando herramientas de analítica para poder ver cómo podemos ser más óptimos en tema de finanzas, ¿no? En salud tenemos simulación de moléculas, descubrimiento de fármacos, análisis de datos de ensayos clínicos, ¿sí? Ya no todo es tan manual, sino que nosotros estamos viendo de qué manera avanzamos. Retail, ya pueden ver ustedes que ingresan en lo que serían los portales como tal, ¿no? Compras personalizadas, descripción de catálogos automatizados, optimización automática de precios, ¿sí? Entonces, para quienes ocupan Amazon, no es un secreto que ya ven sus tendencias de compra, primero les envían todo lo que les sugieren para que compren y en ciertas fechas supuestamente nos brindan precios especiales, pero eso simplemente es lo que sería el análisis de lo que estamos haciendo en nuestros movimientos. Telco, vamos de nuevo con el tema de detección de fraudes, la banca, bueno, perspectivas de inversión, perdón, ahí estaba un poco mal la traducción, pero lo que se puede hacer a nivel de telco, a nivel de lo que sería la inteligencia artificial, es detectar puntos calientes, por ejemplo, ver de qué manera se empieza a vender esta información para que puedan promocionar de mejor manera, ¿no? Que es todo un poquito el tema de la diversión. Diversión, todos hemos visto el tema del TikTok y cómo crean sus filtros y en base a los filtros cómo ya se empieza a crear patrones acerca de las personas, su uso y lo que podríamos nosotros identificar de ellas, ¿no? En fábrica, detección de, bueno, aquí igual estamos con eso que he estado mal en la presentación, les pido disculpas, pero en lo que es fábrica empezamos y hace tiempo hemos hablado acerca del tema del IoT, por ejemplo, y cómo nosotros con esto podemos ir, saber en qué fecha se debe regar más, por ejemplo, en qué fecha nosotros producimos más, producimos menos y con esto tener una marca de carbono neutro, que es lo que mucho se habla, ¿no? Tema federal, resumen de documentos, cumplimiento de auditorías, asistentes virtuales con inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial en la actualidad, temas de cumplimiento, temas de privacidad, el tema de performance, que es algo que vamos a conversarlo, y los costeos, ¿sí? Ver cómo nosotros empezamos a tener integración con inteligencia artificial dentro de los centros de datos de nuestras vidas tiene sus costos, ¿no? Ya sean estos costos a nivel de qué nos estamos ofreciendo, sean estos costos a nivel de cuánta información nosotros estamos compartiendo o los niveles, digamos, de seguridad que se tienen, ¿no? Y aquí vemos los desafíos principales. Propiedad intelectual. ¿Qué es lo que dicen las empresas? Que necesitan minimizar el riesgo de la propiedad intelectual, ¿sí? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, con la plataforma de BIM nosotros ofrecemos lo que sería un copilot o lo que sería inteligencia artificial a nivel de lo que es la plataforma.
¿Por qué topo esto en lo que sería propiedad intelectual? Es porque este Copilot se pega a la nube de BIM para identificar lo que serían las preguntas que nosotros estamos haciendo a nivel de la plataforma. Sí, entonces, para mí como marca, yo necesito que no necesito que nadie más que no sean mis clientes ingrese a lo que sería mi base de conocimientos. Sí, entonces ahí necesitamos ver de qué manera nosotros tenemos lo que sería esta propiedad intelectual. Datos privados. Asegurarme que mis datos privados nunca se compartan con alguien externo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí pregunta para todos ustedes que pueden ejecutarlo si desean en este momento. Pueden escribir en lo que es un chat GPT y consultarle. ¿Qué tanto conoces de mí? Ponerle de esa manera. Y en base a todos los prompts que ustedes hayan ejecutado a nivel de lo que es ChatGPT o Gemini o lo que sea que ustedes ocupan, él les va a dar una descripción de sus patrones o de quiénes son ustedes. Dependiendo, por ejemplo, si es que ustedes han ocupado hasta el nombre de su empresa, podría decir, eres tal persona que trabaja en tal sitio, ejecuta tales labores y tiene dudas sobre A, B, C y D cosas. ¿Sí? Al final tenemos el tema del acceso privado. Necesitar un control total sobre el acceso hacia los modelos de inteligencia artificial. Hablando acerca de lo que sería el modelo de ChatGPT, el 3 que tenían, ¿no? Y bueno, el actual también que lo usamos, es muy limitado y se basa solo en lo que nosotros hemos alimentado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes le preguntan las noticias de ayer, él no va a indicarles. ¿Por qué? Porque no ha tenido conocimiento o nadie ha alimentado esa base de datos para poder tener información de lo que está pasando actualmente, ¿sí? ¿Qué ofrecemos a nivel de VMware? Dentro de la suite de VCF nosotros ofrecemos lo que sería el Private AI, ¿sí? Ofrecemos un enfoque arquitectónico que les permite tener todos los beneficios empresariales de la inteligencia artificial, brindando todo lo que sería la privacidad y el cumplimiento hacia la organización. Entonces, dentro de lo que sería la nube privada de VMware, como es algo que ya saben, siempre les menciono que la visión de VMware es que ustedes puedan tener la experiencia de nube privada donde quiera que ustedes se encuentren, viene a hablar cómo nosotros podemos a esto sumarle lo que sería un módulo de inteligencia artificial. Sí, y dentro de esto vemos cuál es el valor que nosotros proporcionamos con lo que sería nuestra inteligencia artificial privada. Primero, nosotros ofrecemos lo que sería la elección de los modelos de lenguaje grandes. ¿Qué es esto? El modelo de lenguaje grande o el LLM es lo que nos permitía a nosotros ir alimentando nuestras bases de datos para que sean más óptimas las respuestas que brindamos. Regresamos al caso de lo que les mencionaba de ChatGPT. Entonces, con esto nosotros podríamos tener una inteligencia artificial enfocada en nuestro centro de datos. ¿Sí? Con esto nosotros podemos personalizar lo que serían este lenguaje, digamos, de modelamiento específico a lo que sería nuestro dominio. Entonces, nosotros a nivel de VMware podemos ofrecerles todo lo necesario para que empiecen a crear, digamos, este chatbot o esta inteligencia artificial para que tenga integración solo con mi infraestructura. Y con esto nosotros podemos implementar lo que serían las diferencias y tener lo que serían beneficios empresariales. Entonces, casos de uso a nivel de lo que sería inteligencia artificial dentro de lo que es VMware. Uno de ellos podría ser optimización. ¿Sí? Es un ejemplo, ya vamos a ir conversando más adelante, más a fondo de lo que nosotros podemos lograr. 54% es la proporción media de proyectos que pasan de piloto a producción. Sí, esto es interesante, es un estudio de Gartner de agosto del 2022. Entonces, solo la mitad de lo que nosotros proponemos a nivel de nuestros ambientes digamos, de desarrollo pasan a producción. Sí, y esto por qué es importante, porque nosotros necesitamos ver la complejidad de los entornos de la inteligencia artificial. Sí, la infraestructura es la mitad del desafío. Tener nuestra infraestructura es parte de lo que nosotros necesitamos para poder tener este abordamiento hacia lo que sería la inteligencia artificial. A nivel de nuestros clientes, a nivel, digamos, de nuestros centros de datos medianos grandes, vemos que ya se empiezan a ver nuevos roles de ejecución o de personas que están trabajando en ellos, que son los data scientists. Entonces, aquí vemos qué es lo que ellos están ocupando para poder tener, digamos, este análisis predictivo o ver de qué manera nosotros podemos ir avanzando.
Y aquí, ¿qué tenemos, no? ¿Qué es lo que utilizan los data scientists? Como lo estamos viendo en la lámina, ellos ocupan lo que sería la recopilación de datos, verificar que estos datos sean verificables, digamos, o que sean reales como tal. Tienen sus herramientas de análisis, tienen sus herramientas de extracción de características y sus configuraciones. Y ahí nosotros podemos estar con todo lo necesario para que podamos empezar con este desafío, ¿no? Aquí tenemos también parte de lo que tiene la gente de infraestructura, que es algo que ustedes lo ven dentro de lo que es la suite de VMware, y ahí pequeño paréntesis, recuerden, VMware no hace virtualización básica de máquinas virtuales. Lo que nos permite hacer VMware es tener virtualización y gestión de todos nuestros centros de datos, donde quiera que se encuentren. Sí, bueno, la virtualización de máquinas es un pequeño módulo que tenemos, pero ahora como tal nos enfocamos en justo lo que les voy mencionando. Dentro de lo que es VCF, eh, alineado con lo que es la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Ofrecemos agilidad, escalamiento, gestión mejorada del ciclo de vida, privacidad y seguridad. Entonces, utilizando todos estos lenguajes, módulos, digamos, de inteligencia artificial, nosotros a nivel de VCF, dentro de VMware, podemos ofrecerles todo lo que les menciono, ¿sí? Aquí empezamos a hablar ya bastante de lo que son los GPUs y lo que serían los NPUs. Sí, ya les voy a contar un poquito acerca de lo que es el NPU. El NPU, digamos, está muy cerca de lo que es la GPU, entonces hablamos de los procesadores gráficos o los que tienen todo lo que sería la gestión de datos ya masivos. Pero, ¿qué es lo que es el NPU? Es, digamos, el Neural Process Unit, que este es el que nos va a permitir que nosotros primero seamos óptimos en lo que sería el consumo de energía al momento que empecemos a procesar altas cantidades de información, como lo es el tema del Big Data, y dentro de Big Data lo que sería el uso de lo que es la inteligencia artificial para alimentar estas bases de datos. Entonces, para todo lo que sería el tema de inteligencia artificial, nosotros vamos a hablar mucho acerca de cómo nuestra infraestructura, nuestros servidores van a tener que estar alimentados por los GPUs o por los NPUs para que el centro de datos sea óptimo, digamos, en tema de energía al momento del procesamiento de esta información. Hablamos un poquito acerca de lo que sería el Private AI de NVIDIA. Digamos, esto fue presentado en el Explore del año pasado como una de las novedades a nivel de lo que es el portafolio de VMware, para que ustedes puedan tener en cuenta cómo nosotros podemos ofrecer lenguajes de conocimiento, reconocimiento e inteligencia artificial a nivel de lo que es nuestra infraestructura. Entonces, aquí justo lo que mencionábamos en nuestras primeras láminas, en nuestros primeros slides de información, era ver los LLMs o los lenguajes, digamos, de modelamiento. Segundo, ofrecer lo que sería el performance a nivel de nuestros servidores físicos, no estar trabajando solo a nivel de lo que es inteligencia artificial, y seguido de lo que sería el time to market, ¿no? Que es algo que nosotros necesitamos. Entonces, dentro del time to market les voy a mostrar un poquito más adelante todo lo que nosotros podríamos sumar a nivel de lo que son estas máquinas o lo necesario para hacer el modelamiento. Nosotros podemos ofrecer ciertos módulos dentro de lo que sería la suite de VCF o VMware Cloud Foundation, para que ustedes puedan entender ciertos procesos que podemos hacerlos con inteligencia artificial. Después, ya como un add-on, como valores, digamos, agregados o como herramientas avanzadas que se les pueda agregar por valores distintos dentro de lo que sería la suite de Cloud Foundation, nosotros ofrecemos lo que sería el deep learning de nuestras máquinas virtuales, lo que serían las bases de datos vectoriales, que les voy a indicar un poquito más adelante, ver cómo nosotros tenemos un wizard de un catálogo para hacer despliegue de las máquinas, y el monitoreo de GPU, entonces, para ver cómo se están gestionando todas estas nuevas tecnologías a nivel de nuestro centro de datos, ¿no? Esto se encuentra actualmente dentro de lo que ya es la, la suite, digamos, de VMware, para que ustedes puedan usarlas desde ya. Y después vemos una suite aparte que se la tiene, digamos, por parte de NVIDIA para todo lo que es la gestión de lo que son los modelos de modelamiento como tal, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Inicialmente nosotros vamos a ver eh, a nivel de VCF lo que podemos realizar, ¿sí? Dentro de VCF, uno de los módulos que nosotros disponemos es el Software Defined Data Center Manager, ¿sí? Dentro de lo que es el SDDC Manager, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar el Quick Start para empezar a ejecutar lo que sería nuestro
Private AI, ¿no? O nuestra inteligencia artificial a nivel de lo que sería nuestros ambientes de VMware, ¿no? Recuerden que nosotros lo que ofrecemos es ver de qué manera tenemos una experiencia de nube privada donde quiera que nos encontremos. Sí, una vez que nosotros ocupamos este Quick Start, nosotros podemos hacer el deploy para una máquina virtual que empieza a aprender acerca de nuestros ambientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Empezamos a ver de qué manera nosotros aprendemos de nuestro ambiente para que este sea óptimo y que empiece a dar las mejores prácticas de todo lo que nosotros necesitamos. Esto lo podemos ver, digamos, como lo que son add-ons dentro de la plataforma y esto un poquito lo vamos a ver, el add-on de Deep Learning, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos lo que sería aprendizaje profundo de nuestro centro de datos habilitado desde una plantilla para que nosotros podamos controlar lo que está pasando a nivel de nuestro centro de datos. Importante, súper interesante, digamos, y algo que ustedes deben tenerlo en cuenta es que cuando nosotros empezamos a hacer despliegue de estas máquinas, debemos tener en cuenta que esto ya va a empezar a trabajar dentro de lo que sería una arquitectura contenerizada, ¿sí? Igual, como tema para que ustedes lo tengan en cuenta, tanto VCF o VMware Cloud Foundation o VBF, digamos, el VCF Foundation, que son nuestras dos suites para gestión de data centers medianos grandes, van a incluir como tal ya la plataforma de Tanzu Kubernetes Grid. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Tanzu Kubernetes Grid? Es la plataforma necesaria para ejecutar contenedores. ¿Sí? Esto es el símil a que ustedes tengan un OpenShift, tengan un Rancher, pero esto dentro ya de las suscripciones que ustedes adquieren como tal a nivel de VMware. Sí, entonces vamos aquí escogiendo cuál sería nuestro stack de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los primeros son los que se van a desplegar en nuestro first boot o con nuestro primer booteo como tal, ¿no? Va a desplegarse el GPU de NVIDIA para que nosotros podamos ser óptimos, como les mencioné, a nivel de lo que sería el uso de energía y que pueda empezar a ejecutar todo lo que nosotros tenemos en esta tecnología. Y dentro de eso van a desplegarse servicios para que nosotros ya podamos tener todo lo necesario para habilitar inteligencia artificial dentro de nuestra infraestructura. Sí, entonces de aquí nosotros vemos cuáles serían los dispositivos con los cuales vamos a empezar a trabajar dentro de los dispositivos virtuales y esto ya lo habilitamos. Las bases de datos vectoriales, sí, entonces aquí ¿qué hacemos? Hablamos un poquito acerca de cómo las empresas tienen gran cantidad de datos que quieren aprovechar de muchas maneras, ¿no? Como tal, pongamos el ejemplo de un banco. Sí, banco que tiene muchas transacciones, tiene muchos usuarios, necesita manejar lo que sería la experiencia en línea para saber cuáles son sus puntos de quiebre o los puntos en los cuales alguien está ahí eh, haciendo uso o mal uso, ¿no? Lo que utilizamos usualmente cuando hablamos el análisis de comportamiento de las personas, ver cómo dan forma a las estrategias empresariales o simplemente ver de qué manera o cómo entendemos a los clientes. Entonces, aquí nosotros ofrecemos el módulo de lo que serían las bases de datos vectoriales que nos permiten empezar a tener todo lo que sería el afinamiento y la conexión hacia las bases de datos. Regresamos del ejemplo que poníamos con respecto a lo que era ChatGPT. Sí, ChatGPT lo que hace es ocupar información de una base de datos para alimentarse y ver de qué manera trabaja. Eso es más o menos lo que nosotros empezaríamos a ver con el tema de lo que son las bases de datos vectoriales, pero aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos ya mezclar nuestras bases de datos con lo que sería los prompts que hablamos a nivel de lo que sería la inteligencia artificial. Podemos ver de qué manera empieza a hacerse un tuning afinado de la base como tal y ver cómo nosotros tenemos lo que sería un ambiente más flexible de nuestras bases de datos para que avancemos. Y como lo menciono en esta lámina, no hacerlo desde cero. ¿Sí? Nosotros lo que ofrecemos, lo que se tiene es que ustedes tengan todo lo necesario para que estas bases ya empiecen a tener todo lo necesario. ¿Qué ocupamos? La generación aumentada de recuperación. Primero, ¿sí? Esto, digamos, es lo primero que se ocupa, digamos, en un modelo genérico de inteligencia artificial para que nosotros podamos tener lo necesario, ¿no? Y aquí igual, cuando ustedes, por ejemplo, le hacen una pregunta muy personal a un modelo de inteligencia artificial, él no siempre va a tener la razón, ¿sí? La segunda, justo lo que hablábamos, ¿no? No está actualizado. La última versión que les va a responder un modelo de inteligencia artificial, un modelo
puede ser el tema de la última vez que fue actualizado y no se tiene trazabilidad, no se puede hacer referencia a necesitar fuentes de respuesta. Esto igual si es que alguno de ustedes ha ocupado Gemini, puede darse cuenta que en Gemini nosotros tenemos una base de datos más actualizada porque se pega el tema de Google y aquí sí nos puede citar a las fuentes. Lo malo, digamos, a nivel de Gemini, si es que lo ocupan, le dicen necesito que me brindes 3, 4 links de información, él no les va a brindar. ¿Sí? Entonces, eso a nivel de lo que sería inteligencia artificial pública. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos que lo que les había mencionado se pega a lo que es nuestra aplicación y tengamos información validada, tengamos actualización con frecuencias y pueda citar los documentos utilizados. Entonces, que nosotros podamos tener la inteligencia artificial, que podamos tener nuestro propio GPT-4 como tal integrado dentro de nuestros modelos, ¿no? Aquí igual, ¿cómo sería el proceso? El cliente utiliza su aplicación, se ocupa los prompts, aquí tenemos el usuario genera el prompt, que es llama index, por ejemplo. Entonces, se va al codificador, el codificador se va a la base de datos vectorial y dentro de la base de datos vectorial, él busca la información como tal y la entrega al cliente, ¿sí? Pero después de todo este query, él tranquilamente ya tiene todo lo que sería su prompt enriquecido y alimenta justo a lo que sería nuestra inteligencia artificial interna para que nosotros podamos generar una respuesta coherente. Sí, entonces con eso nosotros ya podemos tener e ir alimentando todo lo necesario para que no sea una simple respuesta tipo Google, que bueno, ha sido nuestro mejor aliado por mucho tiempo, sino que sea ya una respuesta inteligente. Y todo eso ya dentro de nuestro centro de datos. ¿Cómo trabaja las bases de datos vectoriales a nivel de lo que serían nuestros ambientes productivos? Primero, igual, como para que lo tengan en cuenta, dentro de lo que es BCF, nosotros tenemos un módulo específico para gestión de bases de datos, que es Data Services Manager, ¿sí? Entonces, dentro de Data Services Manager, nosotros ya podemos brindar todo lo que sería la gestión de las bases de datos a nivel de lo que serían nuestros ambientes privados, tipo bases de datos Postgres, que podemos gestionarlas, y a esto le pegamos lo que sería la extensión de pgvector para que podamos tener nuestro lenguaje de modelación listo para poder brindarnos respuestas. ¿Sí? Me detengo aquí un momento, voy a ver si es que tenemos alguna duda, alguna consulta y voy a tomar un poquito de agua. Muchísimas gracias con todo, con todos. Veo que no tenemos dudas y veo que tenemos más o menos unas 60 personas en línea. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo. Sigamos con nuestra charla. Ahora ya hablando un poco acerca de lo que sería la manera en la cual nosotros vamos a hacer la implementación o el despliegue de todo lo que les estoy mencionando, nosotros vamos a ocupar lo que serían herramientas como lo que son los catálogos, ¿no? A nivel de qué herramienta de Bingware nosotros ocupamos catálogos, lo ocupamos a nivel de lo que sería Area Automation y el Area Operations, que actualmente se llaman BCF Automation y BCF Operations. Entonces, a nivel de lo que serían estos dos servicios que se encuentran tanto en BBF como BCF, nosotros ya podemos bajar lo que serían nuestras plantillas, nuestros recursos para que estos puedan ser desplegados. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, a nivel de lo que sería el Service Broker de BCF Automation, nosotros ya podemos encontrar el catálogo, lo que sería el tema de Machine Learning, Kubernetes y bases de datos, nuestro workstation para inteligencia artificial a nivel del centro de datos y nuestro clúster, digamos, de Kubernetes para que sean inteligentes. Sí, iniciamos justo con la conversación, les mencionaba mucho cómo debe ser el tema de los desarrollos ágiles con integración hacia lo que sería la inteligencia artificial y aquí un poco más lo vamos a ir viendo cómo avanzamos, ¿no? Todo esto lo desplegamos mediante lo que sería iAutomation, mediante el Service Broker y nosotros podemos tranquilamente hacer que esto se ejecute automáticamente sobre nuestro clúster, digamos, sobre nuestro data center donde se encuentre para que esto ya empiece a ocuparlo nuestro data scientist. Sí, entonces aquí vemos cuáles son los workflows que se ocupa, vemos de qué manera le brindamos todo lo necesario para que el despliegue sea transparente. Sí, y cómo es el despliegue, nosotros simplemente lo pusimos desde nuestro service broker y este va a estar automáticamente dentro de la infraestructura. Igual, si es que ustedes necesitan saber datos acerca de lo que serían los requerimientos, de lo que sería eh, el uso de las máquinas o cuánto van a ocupar a nivel de mi infraestructura,
Me avisan por interno, con mucho gusto estoy para compartirles toda esa información. Y listo. Bueno, una vez que cogió, terminó de hacer el despliegue, nosotros empezamos ya a tener lo que sería la integración dentro de lo que sería nuestra infraestructura para poder trabajar con el tema del despliegue de nuestros módulos para aplicaciones con integración de inteligencia artificial. Sí, entonces, bueno, aquí estaba un ejemplo de cómo se puede crear dentro de lo que sería este playground de lo que sería el uso de inteligencia artificial, un chatbot. Sí, este chatbot está haciendo referencia al ejemplo que vimos previamente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tranquilamente tener todo lo necesario para que hagamos la consulta, para que nos la diga, digamos, con voz y que pueda hacer todo lo necesario dentro de lo que sería la información de nuestro centro de datos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, haciendo recuento, ofrecemos las herramientas para que ustedes puedan tener todo lo necesario para que tengan la integración a nivel del centro de datos. Me parece que tenemos lo que es Bingware Intelligence. No era un thank you. Les pido mil disculpas si teníamos un poco más de información. Esa se coló en la mitad de la presentación. Bingware Intelligence va a ser un módulo que está dentro de la suite de firewall con ATP y firewall que son add-ons a nivel de lo que es VCF y nos permitan asegurar la red de manera inteligente. ¿Sí? Dentro de lo que es la red o lo que empezamos a ver de movimiento este-oeste, nosotros empezamos a hablar acerca de cómo hacemos la segmentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que es VCF, nosotros gestionamos nuestro centro de datos. Con NSX nosotros podemos tener redes definidas por software, pero ahí vamos sumando todo lo que sería la capa de seguridad, ¿sí? La capa de seguridad es un add-on que se puede ofrecer a nivel de VCF que nos permite tener lo que sería un firewall que nos va a permitir hacer microsegmentación en la red y también cacería de amenazas como tal. Pero si es que hablamos acerca del tema de la microsegmentación, nosotros vemos que los desafíos que tenemos es el tema de la agrupación de aplicaciones, ver cómo nosotros identificamos los conjuntos de aplicaciones que tenemos dentro del centro de datos, cómo empezamos a crear políticas, cómo hacemos la configuración de políticas de seguridad que sean correctas entre grupos. Con quien hemos hablado acerca de estos módulos de seguridad. Seguramente me he escuchado hablar de cómo nosotros podemos en un mismo segmento de red evitar que las IPs de la 1 a la 100 no se vean con la 101 a la 200, por ejemplo, o que el usuario root no puede ejecutar un SSH hacia los equipos de desarrollo. Todo eso nosotros podemos hacerlo a nivel de lo que sería nuestro módulo de firewall que nos permite hacer el tema de microsegmentación. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Ofrecemos algo que se llamaba NSX Intelligence, que va a ser un motor de análisis distribuido, que es nativo a nivel de nuestra red y que nos va a permitir ver de qué manera ofrecemos un análisis de cumplimientos normativos y visibilidad a nivel de nuestro centro de datos. En la pantalla nosotros podemos ver un ejemplo de lo que tenemos a nivel de lo que sería esta plataforma, ¿no? De intelligence como tal. Entonces aquí nos va a decir la manera en la cual nuestros equipos están interconectados entre ellos y si es que entre ellos, por ejemplo, existe alguna alerta a nivel de red, porque estaríamos gestionando toda nuestra red a nivel de software y ver de qué manera nosotros tenemos seguridad entre ellos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Primero podemos buscar por nombre, por IP a nuestros servidores y después tranquilamente ver de qué manera nosotros empezamos a aplicar reglas. ¿Sí? El módulo de intelligence a nivel de lo que sería la plataforma de NSX nos va a permitir escoger un segmento de servidores y ver entre ellos cómo puedo ofrecer las mejores prácticas para que esto sea seguro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos señalando lo que sería el botón, digamos, de recomendaciones, seleccionando 3 equipos y ponemos un Start Discovery. A lo que hacemos un discovery, el que nos va a dar, recomendaciones para que nosotros creemos reglas a nivel de firewall, que creemos grupos, que veamos si bloqueamos servicios y creemos perfiles de contexto a nivel de lo que sería la red. ¿Sí? ¿Cómo trabajaba Intelligence en su modelo inicial? Tenemos la interfaz de usuario, teníamos nuestro reverse proxy que se pegaba al módulo de inteligencia y este nos brindaba lo que sería análisis de seguridad, análisis de red, visualización de nuestros servicios y búsqueda dentro de ellos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros teníamos, esto trabajando dentro de lo que es un Hadoop, utilizando Spark, Kafka, entre otras cosas. ¿Sí?
¿Y esto cómo escaló? A nivel de lo que sería el tema de contenedores, vemos cómo hacemos contenedores de todos los servicios que nosotros brindamos para que podamos tener lo que son nodos de ejecución a nivel de nuestra infraestructura, y con esto tenemos lo que sería la escalabilidad y la alta disponibilidad donde quiera que se encuentre, ¿sí? Dentro de esto nosotros ya empezamos a hablar un poco más acerca de lo que es la seguridad de red y todo lo que tenemos dentro de NSX, que sería el tema de cómo empezamos a gestionar nuestros ambientes de manera federada o dentro de lo que sería multisitio como tal, ¿no? Y aquí, bueno, y ahí sí un poquito ya como para ir concluyendo con la charla, igual estamos pendientes de sus preguntas. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que podemos hacer con Intelligence, pasar justo las imágenes que vimos a ya un ambiente productivo que estaría ejecutándose. Sí, entonces, ¿qué podemos ver nosotros con Intelligence? Es justo lo que les mencionaba. Eh, Gracias a NSX podemos ver la red a nivel de software y aquí un poco ver de qué manera podemos empezar a hacer las remediaciones. Entonces aquí vemos nuestros servidores, vemos la información de la máquina, cuáles son sus sistemas operativos, cómo se encuentran, los procesos con los usuarios que están ejecutando, la relación que tiene con otros equipos dentro de mis ambientes productivos de red. Y después nosotros tranquilamente vamos a ocupar el botoncito de recomendaciones que les había mencionado y empezamos a hacer una recomendación inicialmente sobre los equipos que ustedes necesiten en su red. Dice que esta red tiene 7, pero nosotros, bueno, tiene varios servidores, pero nosotros queremos ver un servidor físico y 7 máquinas de producción. ¿Cuál es el tráfico que consideramos? Sería todo. Vemos la estrategia, queremos que haga un whitelist y que empiece a hacer este descubrimiento en 1 hora. Después tenemos nuestro tab y cuando termina de hacer el descubrimiento de lo que está pasando en mi red, está listo para publicar. ¿Qué nos está recomendando aquí? 4 reglas que nos está diciendo que nosotros apliquemos, por ejemplo, permitir el tráfico HTTP, HTTPS, permitir solo que tenga acceso a la base de datos, ver que nosotros bloqueemos el servicio de DNS, por ejemplo, en ciertos servidores. Y aquí, mientras nosotros damos clic, digamos, y la interacción entre todos mis equipos me va a decir exactamente hacia dónde nosotros podríamos ejecutar estas reglas dentro de lo que sería la gestión por software de nuestras redes nos permite que esto sea, digamos, masivo. Entonces, solo el momento que nosotros publicamos nuestras reglas, estas van a ser ejecutadas en nuestros ambientes productivos. Después, el momento que nosotros digamos que algo no falló, no estaba como nosotros no necesitábamos, simplemente lo desactivamos y no ha pasado nada. Sí, entonces ahora dentro de nuestra red estamos viendo los flujos, ¿no? Como tal, vemos con las líneas verdes todo lo que ya hicimos, una remediación, todo lo que con ayuda de inteligencia artificial ayudó a validar que se encuentre coherente a nivel del centro de datos y seguro como tal, ¿no? Entonces, digamos, estos son módulos que nosotros podemos irlos agregando dentro de lo que sería nuestra plataforma. Y con eso sí, les digo muchísimas gracias, como les digo, era un poco de información que teníamos para presentarles, algo que queríamos que ustedes conozcan. Este webinar era un poco breve, estamos aquí unos 5 minutitos más con ustedes en caso tengan alguna duda, alguna consulta de todo lo que tenemos a nivel de lo que es VMware. Y muchísimas gracias, ¿no? Veo que tenemos una pregunta, o nos dijeron gracias. Ah, ya. Muchísimas gracias, Maribel, muchas gracias, Daniel. Igual ahí tienen mis datos y les compartiré la presentación a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan un buen día.